Bienvenidos nuevamente a este programa Creciendo en la Palabra, un programa de la Asociación Metropolitana de la Ciudad de México de los Adventistas del Séptimo Día. Durante los próximos minutos vamos a estar repasando la lección número 10, que tiene por título Lecciones del Pasado. Los 3 puntos en los que estaremos analizando esta lección son los siguientes. Cuéntaselas a tus hijos y alaba a Dios. Número 2, convierte las historias pasadas en arrepentimiento. Y número 3, la historia y los propósitos de Dios. Nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras que en ellas se refleja el cumplimiento de los propósitos del Dios Todopoderoso en los asuntos humanos desde el principio de los tiempos. Las Sagradas Escrituras es un compendio de libros, como ustedes saben, sumamente interesantes, en los cuales nosotros podemos encontrar que hay prácticamente 21 libros de la Biblia que reflejan narrativas o están compuestos por historias. Y el resto de los libros, ya sean que hablen acerca de profecía, de poesía, de sabiduría o de literatura apocalíptica o entre otras más como cartas, epístolas pastorales o epístolas personales, también de alguna forma se relacionan con historias o con relatos que las contienen. Por lo tanto, durante esta semana vamos a encontrar que Dios sigue dirigiendo, como siempre lo ha hecho, la historia no únicamente de este mundo, sino de todo el universo. Nosotros podemos encontrar que nuestro Dios es un Dios personal. El Señor del Antiguo Testamento está íntimamente involucrado también en las actividades de los seres humanos en la actualidad. Dios sigue actuando el día de hoy. Si Dios actuó en favor de su pueblo en el tiempo pasado, no hay razón para que no lo siga haciendo hoy. Es nuestro privilegio que Dios siga dirigiendo nuestras vidas. Durante esta semana vamos a encontrar cómo las historias del pasado nos ayudan para que podamos enfrentar las situaciones del presente y poder observar también hacia el futuro con esperanza y con optimismo. Ojalá que esta lección pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Los pastores que nos acompañan para comentar esta lección son el pastor Yolman Méndez, quien es departamental de nuestra asociación metropolitana, es departamental del área de comunicación, es director también de publicaciones y también de jóvenes de nuestra asociación. Bienvenido, pastor Yolman. Muchas gracias, pastor David. Es un gusto para mí estar aquí en esta mesa, dialogar, compartir. La lección de esta semana es una lección muy interesante. Realmente creo que al mirar atrás y ver la manera como Dios nos ha conducido en el pasado nos permite tener seguridad en nuestro presente. Quiero aprovechar, pastor, si me permite, saludar a algunos hermanos que han estado conectando, que nos siguen. Quiero saludar a la hermana Mercedes Troches, que nos sigue desde Honduras, que nos hizo un comentario el video pasado. Un saludo a la hermana Mercedes también. Quiero saludar al hermano Francisco de la Cruz, que nos sigue también y nos saludó desde la República Dominicana. Y también desde Argentina nos saludó la hermana Eva Solar. Agradecemos todos sus comentarios, siempre los leemos. No tenemos tiempo de leerlos todos en vivo aquí en el video, pero los tenemos en cuenta, así que queremos invitarles para que compartan sus opiniones respecto a la lección, sus reacciones de lo que aquí platicamos, sus saludos, y cuéntenos también desde dónde nos siguen, desde dónde ven este programa. Para nosotros es una bendición que nos acompañen y será una bendición compartir estos minutos con ustedes. Muchas gracias, pastor Yolman, que seas de bendición durante este repaso. También se encuentra con nosotros el pastor Oscar Bolaños, quien es pastor del distrito de Jacarandas de nuestra asociación metropolitana. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor Marván. Bueno, pues muy contento también de poder acompañarles en esta ocasión en este estudio de la lección número 10 de los Salmos. Muy contento, agradecido también acompañarles esta ocasión, mis queridos hermanos. Me gustaría también aprovechar para mandar algunos saludos, especialmente a todos nuestros hermanos que nos siguen en nuestra República Mexicana, a nuestros hermanos de la Ciudad de México, a Chiapas, Tabasco, Veracruz, Mérida, si podemos mencionar
algunos estados que nos ven. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por acompañarnos a este repaso. Gracias también. Veo algunos comentarios que nos dicen que oran por nosotros, por este programa. Gracias por también acompañarnos con sus oraciones. Y bueno, esperamos que este repaso sea de mucha bendición para los maestros y cada hermano que nos va a ver. Muchas gracias también, Pastor Oscar, por tu disposición para este repaso de Lección de Escuela Sabática. Y como ya se ha mencionado, pues que seamos de bendición para este repaso. Saludamos a todos los maestros de Escuela Sabática que nos acompañan, que nos observan, que nos siguen. El propósito por el cual hace varios años atrás fue creado este espacio en la Asociación Metropolitana fue precisamente para que los maestros de Escuela Sabática observaran algunos puntos específicos que mencionamos en este repaso y los pudieran entonces compartir con sus clases. Quédense con nosotros, vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija en este repaso. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Gracias te damos por la vida que nos das. Gracias, Señor, por todas tus bondades, por tus bendiciones, por tu amor, por tu paciencia. Gracias por estar con nosotros en este repaso. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien ilumine nuestros pensamientos y podamos expresar las ideas, Señor. Y al mismo tiempo que sea de gran bendición para nosotros, para los que nos observan. Y que las lecciones tomadas, Señor, de este repaso, ayúdanos para que las podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. Quédate con nosotros, Señor, durante este tiempo de repaso, porque te lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quédense con nosotros. En un momento regresamos. Bienvenidos nuevamente a este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 10, Lecciones del Pasado. Esta primera sección tiene por título Cuéntaselas a tus hijos y alaba a Dios. Durante estos días hemos estado viendo cómo Dios nos ha guiado en las historias pasadas y durante algunos salmos vamos a estar analizando cómo es que Dios dirigió al pueblo de Israel. Y es muy interesante porque en los salmos podemos encontrar que las historias pasadas o antiguas se repetían una y otra vez. Entonces, Pastor Yolman, ¿por qué una y otra vez se les ordena al pueblo de Israel que repitan estas historias pasadas a sus hijos? ¿Y cuáles son las historias del Salmo 78 que tienen que contar a sus hijos, pues? ¿Y habrá algún propósito que Dios quería dejar, pues, enmarcado en el pueblo de Israel? Sí, pastor, y pastores, hermanos, creo que es importante aquí ver la importancia de la historia. Para el pueblo de Israel, el repetir a sus hijos, a la siguiente generación, los actos de Dios en la historia era muy importante. Creo que contrasta con la filosofía del mundo actual, con el propósito que tiene Satanás actualmente, que es el de que la gente desatienda, que no mire al pasado, que no se acuerde de las cosas que Dios ha hecho, porque eso permite que la gente se distraiga entonces en lo que el mundo ofrece. Muchos, inclusive teólogos, están enfatizando mucho esa parte de cómo la Biblia tal vez se está convirtiendo más bien en un libro de historias, en un libro de cuentos, no son hechos reales. Pero cuando leemos los salmos, por ejemplo, el Salmo 78, el versículo 4, por ejemplo, que dice, no las encubriremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Es decir, no vamos a permitir que nuestros hijos se olviden de lo que Dios ha hecho en el pasado, porque en la medida que ellos recuerden lo que Dios ha hecho en el pasado, entonces sabrán que Dios tiene el control de la historia de este mundo y también puede tener el control de la historia de nuestra vida. Así que ahí hay una utilidad importante. Ahí está la forma en que los judíos educaban a sus hijos, contándoles esas historias, ayudándoles
a, a memorizarlas. Y estos eventos salvíficos divinos, esas intervenciones divinas del pasado, por ejemplo, los salmos hablan mucho del éxodo, de eventos específicos, ahorita tal vez lo vamos a ver, nos permiten entonces vislumbrar que Dios a través del tiempo ha tenido el control de todas las cosas, que Dios interviene constantemente en la historia de este mundo, que cuando vemos los milagros, cuando vemos las acciones divinas, entonces encontramos que Dios está actuando a través de un plan de salvación en favor de nosotros. La historia se repite muchas veces porque favorece el entendimiento del actuar de Dios en la vida de su pueblo y en mi vida personal. ¿Es cierto, pastor? Al hombre le hace muy bien conocer de historia. Por ejemplo, haríamos bien, pastores, hermanos, conocer de dónde viene nuestra familia, por ejemplo, o de dónde surgió la iglesia donde yo asisto. Sería interesante saber de nuestros padres, cómo se conocieron, cómo se enamoraron, dónde naciste. Pero también sería importante, por ejemplo, conocer la historia de nuestra iglesia. Y sin menos importancia, también conocer la historia de nuestro país y un poco de cultura general. Ahora, ¿por qué es importante conocer de historia? Bueno, porque si nosotros conocemos de historia, hermanos, la historia nos ayuda a conocer el presente, pero también nos ayuda a comprender y hacer planes para el futuro. Las personas que no conocen de historia están destinadas a repetir los mismos fracasos que sus antepasados. Me gusta algo que dice Patriarcas y Profetas 283, pastor. Dice, la historia de la vida de Israel en el desierto fue escrito para beneficio del Israel de Dios hasta el fin del tiempo. El relato de cómo Dios trató a su pueblo en el recorrido por el desierto está lleno de advertencias e instrucciones para el pueblo de todas las edades. Dios quiere que su pueblo repase, y me gusta como dice la hermana Juay, con corazón humilde, las pruebas por las que el Israel antiguo tuvo que pasar. Dice el Israel de Dios, viene a mi mente automáticamente. ¿Quién es el Israel de Dios en esos tiempos? Bueno, nosotros creemos que somos el Israel de Dios. Y me gusta cómo dice, porque el Salmo 78 nos lleva a repasar la historia desde el Israel en su salida de Egipto hasta las fronteras mismas del Canaán. Y también el Salmo 78 nos recuerda un poco de la época de David. Es decir, el Salmo 78, como decía el pastor Yolman, nos ayuda a ver la fidelidad de Dios, pero también, pastor, nos recuerda la infidelidad del pueblo de Israel, las consecuencias de olvidar lo que Dios había hecho por ellos. El pueblo no había confiado en Dios. Decía la lección, puso a Dios a prueba y se rebeló contra él y no guardó su ley, su pacto ni sus testimonios. Y el versículo 7 y 8 del Salmo 78 dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras. Recordar, pues. Y luego dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel a Dios para con Dios su espíritu. Es decir, recordar la historia, pastor, recordar que Dios es fiel, pero también la advertencia de olvidar lo que Dios hace por nosotros. Muchas gracias, Pastor Bolaños. Es interesante que nosotros podemos escuchar a veces algunos dichos que se mencionan. Por ejemplo, hay personas que dicen es que nadie escarmienta en cabeza ajena. Hay un dicho más o menos así. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, nosotros encontramos que precisamente las historias que han transcurrido en el tiempo pasado y que las recordamos ahora son precisamente para que podamos comprender cómo otras personas cometieron errores y nosotros no los cometamos. Por lo tanto, uno de los propósitos al estudiar el Salmo 78 es enseñar a las generaciones venideras a no repetir los mismos errores de sus antepasados, sino a confiar en Dios, a permanecer fiel a Dios, a su palabra, al pacto, obedeciendo sus mandamientos, siguiendo su voluntad. Pensando en eso, es que el autor unió también prácticamente el Salmo 105, donde explicaba que son muy parecidos. ¿Cuáles son los acontecimientos similares, Pastor Yolman, que recuerda este Salmo 105? Y parece que hay algo que el autor hizo énfasis, que hay algo diferente también en este Salmo. Sí, Pastor David. Bueno, hay un asunto importante y es justamente
que tanto el Salmo 78 como el 105 enfatizan la fidelidad de Dios. En el Salmo 78 se contrasta, ¿sí? Por ejemplo, encontré ahí el versículo 10, ¿no? Se contrasta la fidelidad de Dios con la infidelidad del pueblo. No guardan, por ejemplo, el versículo 10 del 78, ¿no? No guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley. Versículo 17, pero aún así volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo. Pero hay un contraste con la fidelidad de Dios. Por ejemplo, en el 23 dice, sin embargo, es decir, a pesar de esos errores continuos del pueblo de Israel, a pesar de su rebeldía, dice, sin embargo, mandó a las nubes de arriba, abrió las puertas de los cielos, hizo llover sobre ellos maná para que comieran, les dio trigo de los cielos, etcétera. Es decir, hay un contraste entonces entre la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, que no cambia su promesa a pesar de nuestros errores, y ahora el 105 se va más a enfatizar entonces la manera como Dios bendice a su pueblo. Por ejemplo, en el versículo número 2 del 105, dice, cantadle salmos, hablad, de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Y entonces, en este salmo, nosotros encontramos la manera como Dios, a través de sus siervos, a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, Dios cumple su promesa, Dios se mantiene fiel. Hay un pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, y ese pacto Dios no lo va a olvidar. Dios va a honrar ese pacto. Ahora, permítanme aquí de alguna manera hacer una aplicación. En la medida en que nosotros recordamos esas promesas, para nosotros hoy podemos también en esa medida fortalecer nuestra confianza en Dios. En la medida en que nosotros tenemos la seguridad de que Dios nos acompaña en el cumplimiento de sus promesas, en esa medida surgirá de nuestro corazón, surgirá de nuestra mente, de nuestras emociones, el deseo de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Creo que ese Salmo 105 es un salmo maravilloso que nos permite entonces reconocer y nos inspira a alabar el nombre de Dios. Sí, qué interesante, pastor. Como usted decía, a diferencia del 78, el 105 solamente se basa en la fidelidad de Dios y en cómo debemos alabar a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Y el Salmo 105 es un himno, podríamos decir, nacional de Israel, en donde se narra el trato que Dios tuvo con Israel desde los tiempos de Abraham y de sus descendientes hasta la conquista de Canaán. Es decir, pareciese que el Salmo 105 nos va narrando la historia, pasando por la vida de los profetas más grandes de Israel. Y en este recorrido que nos hace el Salmo 105, nos invita, como decía la lección, a imitar la fe de los patriarcas y esperar con confianza la liberación de Dios a su tiempo. Por eso decimos que el Salmo 105, y también lo decía la lección, posee como que características de un himno, donde nos anima que como himno alabemos a Dios por sus bondades, alabemos a Dios porque a lo largo de la historia de los profetas el Señor hizo grandes cosas para ayudarlos, y recordar que así como los patriarcas, nosotros somos la continuidad de los hijos de Dios, de su pueblo, y deberíamos entonces también nosotros, al recordar la historia, alabar a Dios por sus bondades. Amén, muchas gracias. Cuéntaselas a tus hijos. Significa que estemos recordando continuamente cómo Dios nos ha dirigido, nos ha guiado y protegido en el tiempo pasado. Y eso nos ayudará para que podamos tener la seguridad y la certeza de que tanto en el presente como en el futuro, Dios lo seguirá haciendo. Y al recordar también cómo Dios nos está conduciendo en la historia pasada, eso nos llenará de gozo, de alegría, de gratitud. Y entonces, como el Salmo 105 lo indica,
cantaremos, nuestro corazón rebosará de alegría y cantaremos alabanzas a nuestro Dios por todo lo que hace, está haciendo y hará por nosotros. Quédense con nosotros, que en un momento regresamos para la segunda sección. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Estamos de vuelta en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 10. Esta segunda sección tiene por título Convierte las historias pasadas en arrepentimiento. Durante esta sección estaremos analizando el Salmo número 106 y también el Salmo número 80. Y al pensar en estos salmos y en que están conectados con las historias del pasado, la pregunta es, Pastor Yolman, ¿de qué manera recordar las historias del pasado ayudan al pueblo a reconocer su pecado, a confesarlos y a arrepentirse delante de Dios? Porque esto precisamente es lo que el autor del Salmo 106 dejó plasmado en su salmo, por ejemplo. Sí, lo más seguro es que este salmo haya sido escrito cuando la nación estaba en Babilonia, o tal vez después de haber ocurrido esa repatriación. Evidentemente el salmista mira hacia atrás y entonces comienza a evocar esos principales acontecimientos de la historia, el éxodo, el peregrinaje por el desierto, el ingreso, la vida en Canaán. Y entonces el salmista comienza a ver, a visualizar los actos de rebeldía del pueblo de Israel. De hecho, si tú vas a tu Biblia, al Salmo 106, por lo menos en mi Biblia, el título para ese salmo es La rebeldía de Israel. Es decir, hay un recuento de cómo, a pesar de todo lo que Dios hizo en favor de Israel, en toda esa historia, el pueblo de Israel se torna rebelde para con Dios. Por ejemplo, puedo visualizar algunos versículos ahí del Salmo 106. El versículo 7, por ejemplo, dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Vamos, por ejemplo, al número 16, al verso 16. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contraron el santo de Jehová. Versículo 21. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. 24. Pero aborrecieron la tierra deseable. Es decir, hay una repetición que vincula el pasado difícil, terrible del pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué propósito tiene el salmista al expresar, al recordar toda esa clase de errores, de equivocaciones? Bueno, vamos al versículo número 6. Ahí encontramos algo muy importante, porque el salmista usa un verbo. Él dice: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos maldad y cometimos impiedad. Es decir, el salmista, número 1, está reconociendo que sus padres, el pueblo en el pasado, cometió pecado. Pero número 2, al mirar eso, también el salmista reconoce, y él inclusive se incluye allí y dice: pecamos nosotros al igual que nuestros padres. Implica entonces que recordar esos fracasos históricos del pueblo de Israel en el Salmo 106 es parte integral de la confesión de los pecados, es parte integral de un ejercicio de reconocimiento de que nosotros no somos mejores que nuestros antepasados. Decíamos ahorita en el espacio anterior, fuera de cámaras, que a veces nosotros decimos, miramos atrás y decimos: qué pueblo tan necio. Si nosotros hubiésemos estado allá, hubiéramos sido
muy buenos, hubiéramos obedecido, no nos hubiéramos rebelado, todo lo hubiéramos hecho bien. Pero la verdad, tal vez nos hubiera ido peor que ellos. Y hoy podemos también nosotros hacer ese ejercicio, ¿no? ¿Será que somos mejores que nuestros padres, que nuestros antepasados? O también nosotros cometemos errores, también nosotros somos rebeldes, también nosotros perdemos la fe. Esa expresión de ver ese pasado, ese pecado pasado, nos lleva a reconocer nuestra condición actual y eso nos permite ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para experimentar un verdadero arrepentimiento. Amén, pastor, y gloria a Dios por eso, por su amor. Porque si algo bueno también encontramos en el Salmo 106, aparte de llevarnos a la confesión y al arrepentimiento, algo que resalta del Salmo 106 es el amor inquebrantable de Dios. Un amor que siempre realza, siempre destaca o prevalece por sobre los pecados del pueblo de Dios. Me gusta que el Salmo, encontramos algunos salmos, algunos versos del Salmo 106 que nos hablan de ese amor inquebrantable de Dios. Miren lo que dice el Salmo 106:8. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. El versículo 10 dice, los salvó de mano del enemigo y lo rescató de mano del adversario. El versículo 30, entonces se levantó Fines e hizo juicio. Ahí podríamos ampliar bastante, ¿verdad? Pero Fines, como podríamos hacer esa comparación de que él está intercediendo por el pueblo y entonces dice que se detuvo la plaga. Versículo 43 dice, muchas veces los libró. El versículo 44, y con todo él miraba cuando estaban en angustia. Oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Es decir, este salmo, aparte de recordar la historia y cómo la historia nos debe ayudar a llevarnos a la confesión y arrepentimiento, destaca, pastor, yo creo, ese amor que Dios tiene para con nosotros, aun cuando nos equivocamos. Un Dios misericordioso que está listo para ayudarnos. Un Dios que siempre es oportuno cuando lo necesitamos, pastor. Muchas gracias, pastores. Efectivamente, así como el pueblo de Israel, las historias del pasado nos deberían a nosotros ayudar para que podamos retomar el camino, recordar de dónde veníamos, hacia dónde vamos, recordar que hubo un tiempo en el que posiblemente estábamos alejados de Dios, de la ciudadanía del reino de los cielos, en la cual avanzábamos de acuerdo a los deseos de nuestros propios corazones, pero que Dios tiene un plan mucho mejor para nosotros. Por lo tanto, la historia pasada nos debe ayudar a acercarnos más a Dios, a arrepentirnos de nuestra pecaminosidad y tomar los caminos que nos llevarán directo a la salvación. Pero al mismo tiempo también debemos recordar con las historias pasadas, como se ha mencionado, el grande amor de Dios por nosotros, que a pesar de que somos pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros y el Señor ha dado todo lo posible e imposible aún para que cada uno de nosotros pueda aspirar a la salvación y a la vida eterna. Pensando en esto también, ¿qué relación hay en el Salmos 80 donde se habla acerca del pueblo de Dios o de Israel como una viña? ¿Qué relación hay entre la viña y el arrepentimiento? Y qué gran esperanza también se invoca para el pueblo de Dios en este salmo. Sí, pastor, vea. Bueno, qué interesante, ¿no? La imagen de la viña usada aquí en el salmo número 80 es una imagen que se repite en otros libros de la Biblia, ¿no? La repite Isaías, la repite Jeremías, comparando al pueblo de Israel con una viña que Dios arrancó de Egipto, una viña que Dios sacó de la opresión, la liberó de todo lo que ocurría allí en Egipto, que estaban como esclavos, y la llevó a la tierra prometida, ¿no? Esa nación la arrancó de allí, no por méritos propios, no había nada en sí misma, simplemente el amor de Dios por su viña la puso en un lugar de abundancia. Sin embargo, cuando leemos el Salmo 80, por ejemplo, el versículo número 12, el salmista pregunta, ¿por qué rompiste sus cercas y la vendimian todos los que pasan por el camino?
la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Parece que la viña está bajo la ira de Dios. Parece que aquel que trajo la viña ahora la descuidó y permite ahora que la viña esté siendo sujeta de toda clase de oprobios. Pero podemos entender esto en la imagen de Isaías, en el capítulo 5, los versículos 1 al 5, donde nuevamente se usa la misma imagen. Entonces, en Isaías 5, dice el profeta: tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado, despedregado, es decir, hizo todo por ella. Pero la última parte del versículo 2 dice: esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Ahí está la razón. ¿Qué pasó con la viña? Entonces, lo que está señalando es que el pueblo de Israel no correspondió a la gracia de Dios. El pueblo de Israel no correspondió al amor y al cuidado y a la bendición de Dios. De tal manera, entonces, que Dios también comienza a airarse, y se usa esa clase de términos también en el Salmo. Hay un juicio divino. La viña, está bajo el juicio divino, tanto que el salmista tiene miedo. Aunque el salmista reconoce la misericordia de Dios, el salmista tal vez está temiendo que la ira de Dios, que el juicio de Dios se prolongue y eso sea malo para la nación. Ahora, permítanme entonces de igual manera hacer una aplicación a nuestra vida hoy. ¿De qué manera nosotros hemos sido objeto de las bendiciones de Dios? Piensa por un momento de dónde saliste, de qué situación te rescató Dios. Yo puedo en este momento, en cuestión de segundos, imaginarme qué sería de mí si Dios no hubiera llegado a mi vida, a la vida de mi familia. Evidentemente podemos visualizar la misericordia de Dios, pero también necesitamos ver si somos una viña adecuada, si hemos seguido siendo fértiles o no estamos respondiendo a la gracia de Dios. Si realmente nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestra adoración va en relación a lo que Dios ha hecho con nosotros, si correspondemos con nuestra vida a todo el amor de Dios o estamos lejos de Dios. En el caso de Israel está bajo la ira de Dios porque Israel no ha correspondido. Hay un juicio de Dios, pero ese juicio de Dios permite que nosotros también podamos visualizar la esperanza hacia el arrepentimiento. Okay, qué interesante, pastor. La viña del Señor y el arrepentimiento, especialmente en este Salmo 80. De lo que usted ha dicho, pastor, bueno, creo que también podemos destacar que tenemos una esperanza. Y nos habla de una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Bueno, la gracia de Dios. Esa gracia que siempre triunfa. Hay algunos salmos de clamor y cómo el Señor responde. Dice el salmista: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y el verso 19, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos nuevamente, dice, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Estos versículos que también nos deben ayudar a recordar la promesa. Esta palabra restaurar, por cierto, en la lección lo veíamos, pues está vinculada con el arrepentimiento, como ya lo habló el pastor Jorman. Ese arrepentimiento, alejarnos del pecado y volver a Dios. Tenemos esperanza. Y esa esperanza la encontramos también ahí. La lección nos mandaba Jeremías 24:7, que dice: y les daré corazón para que conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Miren qué interesante. El Señor no solo perdona, sino que una vez que nos perdona, nos restaura para no volver a hacer lo que antes hacíamos. Nos da nuevo conocimiento para seguir avanzando con Él, haciendo su voluntad. Y me gusta quedarme con esto, pastor. Muchas gracias, pastores. Efectivamente, y nuevamente en este Salmo 80, como en el 106, se nos motiva, se nos invita a que las historias del pasado nos ayuden para que podamos ser restaurados, para que podamos volver a los caminos de Dios. Como ya mencionaba el pastor Bolaños, en el versículo 3 de este Salmo 80, en el versículo 7 y en el versículo 19, se invita a esta restauración, a que Dios resplandezca su rostro sobre nosotros para que podamos ser salvos. El versículo 14, por ejemplo, dice el salmista: Dios de los ejércitos, vuelve ahora, vuelve ahora.
mira desde el cielo, considera y visita esta viña. A veces el pensamiento humano es que Dios es el que se ha alejado de nosotros, cuando la realidad es que Dios siempre ha estado ahí. Dios no se aparta de nosotros. Nosotros, al contrario, nuestras malas decisiones son las que apartan a Dios de nosotros, o nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Es por eso que la invitación es que las historias del pasado nos ayuden para que podamos reconocer en qué momentos de nuestra vida estamos fallando, qué podemos mejorar en cada uno de nosotros, y eso nos ayude para que podamos volver a Dios, para que podamos nuevamente experimentar su gracia, para que podamos nuevamente experimentar su salvación. Ojalá que ese propósito pueda cumplirse en cada uno de nosotros. Quédense con nosotros, que en un momento regresamos. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que Él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Estamos de vuelta en este programa Creciendo en la Palabra, lección número 10. La tercera sección tiene por título La historia y los propósitos de Dios. Al observar la historia, también nosotros podemos comprender cómo los propósitos de Dios han ido teniendo cumplimiento, ya que la historia nos muestra cómo Dios está al control de todo lo que sucede. Durante esta sección estuvimos estudiando el Salmo 135. Así que la pregunta es, Pastor Jolman, ¿cuáles son las bendiciones de recordar la fiel conducción de Dios hacia su pueblo en la historia? Bueno, definitivamente que ese énfasis que es la lección de esta semana y los salmos que hemos estudiado están señalando, ¿no? Recordar el pasado. Hay un dicho muy popular, ¿no? Muy conocido, ¿no? Las personas que olvidan su pasado están condenados a repetirlo. Y hay una cita de Elena de White, Eventos de los Últimos Días, página 72, que dice: no tenemos nada que temer para el futuro, excepto que olvidemos el camino que el Señor nos ha guiado, o la manera como el Señor nos ha guiado, y su enseñanza para nuestra historia pasada. Es decir, este salmo nos invita a mirar hacia atrás, o invita al pueblo de Israel a mirar hacia atrás y a ver la manera como Dios ha guiado al pueblo en la vida pasada. Me gusta, por ejemplo, el versículo 4 ahí del Salmo 135, donde dice: porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Hay una reflexión respecto a cómo Dios ha bendecido, cómo Dios ha guiado, cómo Dios ha elegido a Israel y lo ha sostenido en el pasado. Y cuando nosotros repasamos esa historia, evidentemente nuestro corazón se va a llenar de mayor fe, nuestro corazón va a tener mayor confianza, vamos a tener fortaleza cuando enfrentemos momentos oscuros en nuestra vida. Sabemos que Dios está con nosotros, inclusive cuando vemos toda la bondad de Dios, toda la gracia de Dios expresada hacia el pueblo en los momentos en los que el pueblo se equivocó. Nos puede ayudar también a nosotros cuando cometemos algún error, de saber que la misericordia de Dios también se extenderá para nosotros. Y hay un elemento también importante que quisiera resaltar, y es el hecho que está subrayado en ese versículo 4 del 135. Jehová eligió al pueblo. No lo eligió por ser el más grande, el más poderoso, por ser el mejor, simplemente lo eligió por su amor. Eso significa entonces que el pueblo de Dios debe mantenerse humilde respecto a los otros pueblos. No debe sentirse superior, como a veces los religiosos de la época de Jesús cayeron en ese error de decir:
somos descendientes de Abraham, guardamos la ley, hacemos esto, somos escogidos, somos superiores a los demás. El pueblo no tiene que llegar a ese punto, sino que debe reconocer su papel, el papel que debe desempeñar. ¿Por qué Dios lo eligió? Lo eligió justamente Dios para que Él manifestara su gloria y sus bondades a través de ese pueblo. Y para que ese pueblo entonces pueda mostrar ese amor de Dios a todas las demás personas. De tal manera que cuando miramos atrás, cuando recordamos los propósitos por los cuales Dios nos llamó, nos conectamos con nuestra misión también. Nos conectamos con el propósito por el cual Dios nos ha llamado y nos permite mantenernos también firmes en nuestra fe y en nuestra experiencia espiritual. Amén, pastor. Como lo hemos estado repasando a lo largo de este estudio, hemos visto que para que el pueblo de Dios pueda avanzar sin temor, necesita conocer los hechos de su historia. Y me gusta que Testimonios para los Ministros, pastor, página 114, la hermana Joya aconseja a los creyentes que leamos el Salmo 105 y 106, por lo menos, dice ella, una vez a la semana, como para hacernos memoria, recordar cómo Dios condujo al pueblo, ya vimos también sus errores y cómo aprender a ser fieles, caminar. La historia del pueblo de Dios demuestra que ninguna persona que haya puesto su vida en manos de Dios o ninguna promesa que Dios haya hecho en su palabra queda sin cumplir. No hay una persona que puso algo en manos de Dios y pierda, pastor. Siempre gana y gana mucho. Y recordar también, pastor, lo que decía en la parte del jueves, el Salmo 135, que nos demuestra que entonces, a lo largo de todo esto que hemos hablado, Dios debe ser entonces alabado como nuestro Creador y también como nuestro Salvador. El poder de Dios en su creación, tal vez esto nos recuerda al cuarto mandamiento, ¿verdad? Del sábado. Alabamos a Dios por ser nuestro Creador y la historia nos debe también llevar a adorar a Dios como nuestro Salvador. Él tiene planes para su pueblo. No olvidar, olvidar esos planes es cometer equivocaciones, pastor. Es cometer los fracasos de nuestros antepasados. Pero damos gloria a Dios, pastor, por tener en este libro la historia que podemos recordar y animarnos a ser fieles. Muchas gracias, pastores. Durante este día estábamos recordando la supremacía del Señor en la historia y estudiábamos el Salmo 135. El versículo 6, por ejemplo, dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Como se ha estado transmitiendo, la realidad es que al recordar o repasar la historia pasada, podemos ver cómo Dios está al control de todo, aunque no lo pareciera. Dios sigue guiando la historia de la humanidad. Lo ha hecho en el pasado, lo hace en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro. Lo hace con nosotros individualmente, lo hace en nuestros hogares, lo hace en cada una de nuestras iglesias locales, lo hace en nuestra iglesia a nivel mundial. Únicamente nosotros tenemos que permitirnos ser dirigidos por Dios, seguir confiando en su palabra, en sus promesas, sabiendo que Dios es quien gobierna en el mundo y en el universo entero. Para finalizar, Pastor Yolman, Pastor Oscar, ¿con qué se quedan de esta lección? ¿Cómo podrían resumir o qué palabras de conclusión podrían dar para los que nos observan a través de la pantalla? Gracias, Pastor David. Pastor Oscar, gracias. Un gusto participar, acompañarles, disfrutar de este repaso. Creo que ha sido una lección muy inspiradora. Me quedo con un par de asuntos. Un parrafito que encontramos aquí en la lección. La historia del pueblo de Dios demuestra que ninguna promesa de Dios hecha en su palabra ha quedado sin cumplirse. Eso nos llena de seguridad en el Señor. Nuestro Dios es un Dios que ha acompañado a su pueblo a través de la historia. No es un Dios que nos dejó solos, que nos dejó descuidados. Es un Dios que nos acompaña. Y ese es un primer elemento. Las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida, así como se cumplieron en el pasado, se cumplen en el presente y se cumplirán, por supuesto, en el futuro. Y el Dios que actuó en el pasado, el Dios que obró milagros, el Dios
que liberó al pueblo de Israel de Egipto, el Dios que perdonó a esa nación a pesar de sus equivocaciones, de sus errores, es el mismo Dios que actúa hoy. Ese mismo poder, ese mismo amor, esa misma misericordia, esa misma bondad. Así que al estudiar, al repasar la historia pasada, somos inspirados entonces para alabar el nombre de Dios. Somos inspirados para darle gloria a Dios en nuestra vida, en el presente, y de esa manera entonces mantenernos con la seguridad de que Dios nos va a conducir a un puerto seguro. Muchas gracias, Pastor Yolman. Ha sido un gusto poder compartir esta lección número 10. Esperemos que sea de gran bendición para todos los que nos siguen. Pastor Oscar Bolaños, ¿algunas palabras de resumen que quisieras dejar para los que nos observan? Sí, pastor, yo me quedo con la frase por excelencia que deberíamos de tener como adventistas. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera en la que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Podemos avanzar sin temor, podemos avanzar confiados, sabiendo que el Señor irá a nuestro lado. Y podemos ser fieles, pastor, recordando lo que no debemos hacer. Dios bendiga a su iglesia y el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros. Amén. Muchas gracias también, Pastor Bolaños, por haber estado con nosotros en este repaso de la lección número 10. Bueno, durante esta semana, durante esta lección número 10, hemos visto que la Biblia es el registro de la intervención de Dios en favor de la humanidad desde el principio de los tiempos y a lo largo de las generaciones. Por medio de estos acontecimientos descritos en las Escrituras, podemos comprender quién es Dios. Podemos entender cuáles son los planes que Dios tiene para la humanidad, cuáles son los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Saben que cuando analizamos esto o hablamos acerca de esto, hay muchos críticos de las Sagradas Escrituras que tropiezan con esta verdad bíblica. No pueden aceptar que Dios sea quien esté guiando a la humanidad, quien Dios sea quien esté al control de todo lo que sucede en la historia de este mundo, porque reconocerlo es algo así como admitir pues que Dios es el gobernante de este mundo y de todo el universo, que es el legítimo Señor, que es el soberano de cada ser humano. Así que pues hay muchos críticos que no lo reconocen, y es que lo último que un corazón humano egoísta se atrevería a hacer es reconocer quizás la presencia de Dios dirigiendo todo. Sin embargo, nosotros como pueblo reconocemos, como pueblo de Dios, reconocemos que Dios es nuestro creador. Nosotros como pueblo de Dios reconocemos que Dios es nuestro redentor. Nosotros como el pueblo de Dios reconocemos que Dios es nuestro sustentador, que Dios es el que nos dirige, el que nos guía individualmente a cada uno de nosotros, como hogar, como iglesia. Así que necesitamos ponernos en las manos de Dios, permitirle al Señor que nos dirija, ser sencillos y humildes para aceptar los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y entonces, de esa forma, poder cumplir con los propósitos que Dios ya tiene establecidos para cada uno de nosotros. Ojalá que los podamos cumplir, ya que si nosotros no los cumplimos, posiblemente alguien más los hará. Pero nosotros nos perderíamos de todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Gracias por habernos acompañado hasta este momento. No se olviden de seguir con nosotros semana tras semana, ya que estaremos estudiando una nueva lección de escuela sabática. Tampoco se olviden de suscribirse si es que todavía no se han suscrito. Y si ya lo hicieron, no se olviden de compartir también estas publicaciones, enlaces con otras personas para que podamos llegar con este mensaje de salvación a muchas personas a lo largo y ancho de nuestro mundo. Gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.